Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo encuentro de libertad y progreso. Hoy tenemos un invitado extraordinario que paso a presentar ahora, es Felipe Noguera. Es matemático, es encuestador, estratega de campañas, asesoró a más de 50 campañas presidenciales en América Latina y a más de 20 presidentes. Fue socio fundador de Mora y Araujo, Noguera y Asociados, ya en la época de 1980 y pico, y primer presidente latinoamericano de la Asociación Mundial de Consultores Políticos, y autor de la campaña permanente, ¿no? Que me decía off the record que habría que hablar de la primaria permanente en Argentina, ¿no? Que después llegaremos a eso. Pero buenas tardes, Felipe, espero que estés muy bien, y bienvenido a este canal. Y la idea, si te parece, me encantaría que nos hagas empezar por lo menos una descripción de cómo estás viendo América Latina y esta nueva ola roja, ¿no? Porque pareciera que América Latina se mueve por oleadas. Uno mira el mapa del 2002 y lo ves que se vuelve celeste, después lo ves que se vuelve rojo, ya en el 2017 estaba de nuevo celeste y parecía que la ola de la derecha conquistaba América Latina y venía una época diferente. Y muy poco tiempo después, con ahora Bolsonaro que pierde por muy poquitito, termina siendo el 86% de los latinoamericanos están viviendo nuevamente en distintos tipos de izquierdas, ¿no? Que también tal vez nos podés elaborar un poquitito sobre todo eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Ante todo, gracias, Agustín. Hola, qué bueno estar acá. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto. Eh, si miramos a América Latina, así en general lo que está pasando, yo no estoy tan seguro que hablaría de una ola roja. Si bien, como bien decís, hay muchas olas que nos pasan parecido. Entonces uno dice, será una especie de contagio, de imitación, no solo cosas que estamos viendo ahora o cuando hace unos 20, 25 años atrás empezó a haber muchos gobiernos populistas, pero si te vas a los años 50 y vas visitando distintos países, te dicen, uy, tenemos el aniversario de cuando se creó el Seguro Social, ¿no? Y fue en todos los países al mismo tiempo, o el Banco Central, o qué sé yo. Hay cosas que van pasando, quizás por imitación, quizás porque son cosas que están pasando en el mundo, pero hay fenómenos que vos te estás refiriendo y que creo que lo que lo focaliza mucho de lo que pasó en Brasil, la última elección en Brasil. Yo lo relativizaría un poquito en el sentido de que Brasil no se ha ido hacia lo rojo, hacia la izquierda, más bien se ha ido hacia la derecha, diría yo. Diputados, senadores, gobernadores, y el propio Lula se tuvo que correr hacia el centro. Así que yo no sé si decir que el continente va para una ola roja, aunque obviamente es una de las interpretaciones. En México, por ejemplo, el presidente López Obrador mantiene una alta popularidad. Vamos a ver qué pasa en las elecciones que va a haber en poco menos de 2 años, si logra imponer un sucesor o una sucesora, que es lo que muchos piensan. Pero yo no sé si son sus políticas, entre comillas, de izquierda, o es su gran capacidad de identificarse con la gente pobre, digamos, con la gente que siente que se le debe algo. Y si sus políticas son de izquierda o de derecha, en realidad la interpretación más fuerte que se hace en México es que López Obrador quiere volver al PRI de los años 60, de Echeverría, ¿no? No está creando un nuevo partido, sino que quiere recrear lo que fue México hace 50, 60 años. Entonces, creo que tenemos que ver lo que está pasando en cada país y ver cómo lo interpretamos. Obviamente, tenemos un fenómeno que yo creo que impacta en todo esto y que sí es un fenómeno, digamos, de contagio, y es el fenómeno de la pandemia. ¿Eh? La pandemia claramente podemos decir que se contagió de país en país, y las políticas que se aplicaron durante la pandemia, las políticas del famoso dinero de helicóptero, ¿no? De andar repartiendo plata, A ver, Bernanke. generan inflación. O sea, estamos pagando la cuenta. Cuando los países hacen un esfuerzo colectivo para superar una situación y se la arreglan de alguna manera, en algún momento llega la cuenta.
Los demócratas, después en Estados Unidos, ¿no? Ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero después pasó Eisenhower con los republicanos a gobernar. Churchill perdió en Inglaterra. O sea, tenemos muchos ejemplos de que cuando un país, de una u otra manera, el gobierno es exitoso porque logra que la población de alguna manera haga un esfuerzo o se maneje de cierta manera para salir adelante, después eso se cobra. Y en este caso yo creo que lo estamos viendo en general, hay una base de gente descontenta con la pandemia, el manejo de la pandemia, y además la manera en que se manejó, que fue repartir dinero, tiene un efecto inflacionario. O sea, esto es así en Estados Unidos, es así en Europa, y en Argentina, bueno, ni hablemos, ¿no? Entonces me parece que esto está generando también simplemente un cambio o una actitud bastante negativa hacia los gobiernos. Desde ese punto de vista también, Brasil es uno de los países donde menos se castigó al gobierno. O sea, Bolsonaro llega al 49% del voto, sus aliados ganan la Cámara de Senadores, de Diputados. Después en Brasil sabemos que todo se negocia, digamos, ¿no? Pero y Brasil es un país donde no se repartió tanto dinero y donde de alguna manera han hecho un esfuerzo más grande para controlar la inflación. Entonces, me parece que este es un fenómeno muy importante. Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos es muy alta para Estados Unidos. Biden parece un presidente latinoamericano, criticando a las empresas, que si las empresas ganan mucho, que les vamos a revisar sus cuentas. ¿No? Parece que Alberto Fernández y Biden estuvieran leyendo el mismo libreto. Y sabemos que esas son cosas que no funcionan. Sabemos que sus políticas son más bien de subir el gasto público. Eso tiene un efecto inflacionario. En Estados Unidos el efecto inflacionario de la emisión monetaria es menor porque el mundo está dispuesto a atesorar dólares, ¿no es cierto? Tienen esa gran ventaja, que hay un mercado para guardar lo que emite. Pero en todas partes yo creo que estamos viendo este fenómeno de que estamos pagando la cuenta, y el que paga la cuenta es el que estaba a cargo, de alguna manera, ¿no? Mm. Bueno, Entonces, de lo alguna primero manera, sería... Felipe, perdón que Sí, te interrumpa, ¿no? Pero yo estaba pensando mientras hablabas, y lo vengo pensando hace un tiempo, que había como, de alguna manera, después de los 90, esa euforia donde se había llegado al fin de la historia, ¿no? Con Fukuyama y demás, de la caída del muro de Berlín, esa idea de que la libertad había triunfado en todas partes, y había un solo modelo, que eran las democracias liberales. Pero después de eso hubo una reacción, el Foro de Sao Paulo en América Latina, esa reacción, se recompusieron las izquierdas de alguna manera, encontraron un relato, a veces en la batalla cultural, en las minorías, en la búsqueda de los conflictos y demás, y lograron volver a posicionarse. Y claramente en América Latina se lograron posicionar. Pero para mí, yo observaba como que había un regreso al cansancio con esas políticas que no funcionan. Pues finalmente esas políticas de izquierda terminan no funcionando, y resultó en América Latina que, bien como decís, cuando el que gobierna en la pandemia, el incumbent, del que esté el oficialismo, sea de cualquier posición, pierde las elecciones. Como los que estaban gobernando en América Latina, había muchos países que estaban en la centroderecha o en la derecha, terminan ahora pasándose del otro lado. Si la interpretación fuera así, coincidiría que Argentina sería el primero en dar vuelta a la película al año próximo, ¿no? Que el que gobernaba aquí era Alberto Fernández, y que va a perder las elecciones y vuelve a algo más de centro-derecha. mira, ahí hay un tema interesante, porque en esa descripción, ese relato que haces de lo que ha venido pasando, decís que como que lo que llamaríamos la izquierda se reposiciona. Ahora, yo creo que ha habido varios reposicionamientos. Cuando viene la caída del muro, la implosión de la Unión Soviética, antes de Yugoslavia, bueno, todo lo que sabemos, el fin de la historia, la globalización, o el nuevo orden mundial, como le gustaba llamarlo también al primer George Bush,
una de las primeras banderas que tomó la izquierda fuera del medio ambiente. O sea, dijeron, vamos a dejar de ser rojos y vamos a ser verdes por un rato. Era más o menos lo que se veía en ese momento. Ya habían agarrado antes de eso la bandera de los derechos humanos. Que la izquierda respete los derechos humanos me parece que es una posición bastante aberrante, pero ellos dijeron, sí, nosotros somos los que respetamos los derechos humanos, o por lo menos, si no aberrante, por lo menos discutible. Digamos. Entonces, se agarraron primero del tema del medio ambiente, después tuvieron su gran éxito con lo que llamaron la tercera vía, que empezó con Clinton y el DLC, el Democratic Leadership Conference en Estados Unidos, que buscan una manera de reposicionar al Partido Demócrata, y después esto se va a la Inglaterra, ¿cómo se llama el primer ministro? Tony Blair, donde decían, está bien que el mercado produzca, pero los socialdemócratas somos buenos para salud, educación, etcétera, y lo vamos a hacer con una visión de mercado, de que estamos dando un servicio a la gente de educación, de salud, etc. Después de eso vino un poco la cuestión populista de decir, no, nosotros no servimos a la gente, nosotros mandamos, que es una vuelta a una visión más feudal, más monárquica, de decir, yo no quiero tanta institución, tanta democracia, acá mandamos nosotros y nosotros organizamos a la sociedad. Y desde el campo de las ideas, del campo de las ideas liberales, de la libertad, del progreso, etcétera, se van buscando respuestas a estos, digamos, a estos intentos, a veces más exitosas, a veces menos. En los últimos tiempos, quizás un poquito bajo radar, aparece mucho el tema de la ideología de género, temas que no se habían tratado antes en América Latina, como el aborto, etcétera, que también los agarra la izquierda, como diciendo, bueno, estos son temas nuestros, entonces lo agarra más porque el Estado tiene que garantizar un derecho hasta pagar los abortos, etcétera, porque uno también lo podría agarrar por el lado de la libertad individual, alguien podría decir, bueno, la persona es libre de elegir. Pero van tomando estos temas y ahí en particular yo diría que del otro lado del espectro no se ha tenido una muy buena respuesta. Entonces es como que vos estás a partir de ciertas ideas de libertad, de apertura, de crecimiento, de inversión, de propiedad privada, queriendo impulsar ciertas cosas y te vienen, ¿no?, por el lado, primero el lado soviético, directamente marxista, después te vienen por el lado de los derechos humanos, después vienen con el tema del medio ambiente, después vienen con la tercera vía, ahora vienen con la política de género y cosas así. Y este último en muchos países, yo te diría que le ha costado bastante a los movimientos, digamos, liberales o de centro derecha, ver cómo reaccionan frente a él. Yo creo que les han sacado varios puntos con estos temas. Entonces, me parece que hay que ir matizando un poco este relato que haces. Y frente a esto, cuando la pregunta es, bueno, ¿cómo se reacciona? ¿Qué se hace en estos momentos? A mí una reflexión que me parece muy interesante hacer siempre y que creo que es particularmente pertinente, por ejemplo, ahora en Brasil, es que cómo va a estar Brasil en el mediano plazo probablemente tenga más que ver con lo que hace Bolsonaro en los próximos 5 años que con lo que hace Lula. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la necesidad de construcción política, construcción institucional, de canalizar, organizar ideas, organizar organizaciones políticas y tener una visión de largo plazo, me parece que es un desafío muy importante. Así, con un lag, digamos, en Argentina nos hemos pasado los últimos años en esa, o sea, vuelve el kirchnerismo al poder, o no sé si es el kirchnerismo, pero algo parecido al kirchnerismo, y la pelota queda muy del lado de Juntos por el Cambio. O sea, lo que va a pasar en el futuro en Argentina, por supuesto tiene que ver con lo que está haciendo ahora el gobierno, pero yo creo que tiene más que ver con lo que está haciendo o no está haciendo o cómo lo está haciendo la oposición. Entonces, y
y podríamos aplicar esta forma de pensar a México, ¿no? De todos estos intentos que hay de armar alianzas entre los partidos y los movimientos sociales y los empresarios, etc. Lo que pasó en la última elección presidencial en Perú, donde Castillo pasa a segunda vuelta, creo que con menos del 20% de los votos, y había 3 o 4 candidatos que uno diría, estos se deberían haber puesto de acuerdo en una alianza, digamos, centro-derecha liberal y hubieran pasado a segunda vuelta y hubieran ganado. En Chile es más que evidente que Boric tiene ese 30% para abajo, se fue con el amague de que él podía pasar una nueva constitución, y ahora es un gobierno claramente minoritario. Pero mi pregunta en Chile no es lo que hace Boric. Mi pregunta en Chile es qué es lo que está haciendo la oposición. Y por eso, y bueno, Colombia, otro ejemplo. A Petro se le ganaba, pero había que armar algo, ¿no es cierto? Y era quizás difícil armarlo cuando uno de los representantes de la derecha o de la centro derecha colombiana estaba en el poder, pero dividido con los otros. Entonces yo creo que esta tarea de crear coaliciones, de esta construcción política que le dé soporte político al desarrollo de las libertades, de la prosperidad, de la iniciativa privada, etcétera, me parece que es fundamental y además es empoderadora. Porque quiere decir que mientras otro está en el gobierno, lo que va a pasar a mediano plazo depende de mí. No es que, voy a cruzar los dedos y espero que Lula no sea un desastre o que López Obrador no sea un desastre, tal, sino, está bien, puede ser que hagan las cosas muy mal, pero al mismo tiempo, lo que yo estoy viendo es que lo que va a suceder, que yo puedo tener incidencia. Me parece Está muy que bueno es eso que decís, clave Felipe. tratar de organizar esto, ¿no? Y ahora preguntame tranquilo, pero de acá pasamos a la primaria permanente. Sí, pero antes de pasar a eso, para ver un poco, seguir con América Latina, y ya entramos un segundo en Argentina más en detalle, pero cuando vemos América Latina también observamos, me parece que cuando gobierna la derecha, mi impresión es que gobierna tímidamente, ¿no? Las derechas, o la centroderecha, o las democracias, lo que pretendían una democracia liberal, lo que fuere. Y lo hacen tímidamente, tal vez porque han cedido como la ventaja ética a la izquierda, y lo hacen como con culpa, como con complejo de culpa. Esa sensación me daba con Macri, la misma sensación me daba con Piñera o con Duque, y mismo ahora en Ecuador uno ve que no logran hacer las transformaciones que uno se imaginaba que podía ser un gobierno dirigido por una persona de centro derecha liberal, ¿no? Y ¿tenés esa visión también como que tenemos un defecto nuestro de falta de convicción a veces en lo que proponemos, o es la dificultad de implementar porque todavía la sociedad no estaba dispuesta a hacer las cosas que nosotros pretenderíamos hacer? Mira, si hablamos de que es un fenómeno que se da, que genera problemas y hay que solucionarlo, entonces, bueno, es un problema a abordar. Si empezamos a decir que es un defecto nuestro, nos podemos empezar a volver medio fatalistas. Siempre vamos a hacer esto porque somos un desastre. Yo desaconsejaría irme por ese lado de echar la culpa de alguna manera, decir, es que somos así, nunca vamos a salir. Me parece que hay lecciones. Y entre esas lecciones, una es esta construcción institucional y política que yo decía antes, la necesidad de organizarse, aún en oposición y más aún en gobierno, y también una cierta claridad y audacia, de tener claro para dónde se va. Quizás hay algunos ejemplos interesantes. A mí se me ocurre, pero quizás porque lo conozco muy de cerca, todo el fenómeno de arena en el Salvador, especialmente en los años 90, el gobierno de Calderón Sol y el gobierno de Francisco Flores, que hicieron una cantidad de cambios muy, muy importantes, desde reprivatizar los bancos, meter un sistema privado de pensiones, dolarizar, armar una zona de libre comercio en Centroamérica,
Digamos, hay algunos ejemplos donde sí había una cierta claridad, pero lo podemos contrastar con Macri, que la sensación que quedó es que se quedó esperando los brotes verdes, como diciendo, bueno, acá las cosas van a ir bien sin que tengamos que tomar las medidas de fondo, ¿no? Y se abrió a la crítica esta del famoso kirchnerismo con buenos modales, ¿no? Que al final, si no haces nada demasiado distinto, no va a cambiar, si bien obviamente muchas cosas sí fueron distintas y fue mucho mejor que los gobiernos anteriores, pero quizás no tuvo esa capacidad de transformación. Entonces yo diría que sumaría los dos desafíos que estamos hablando, o sea, el desafío de continuar con la construcción política, entender cómo funciona una coalición, entender que de repente el tema matrimonio igualitario o aborto es un tema que a muchos no quisieran ni entrar a considerarlo, pero ahí está y tenés que ver qué haces con ese tema o, bueno, otros temas por el estilo. Y al mismo tiempo tener muy clara tener una visión de cuál es el objetivo, a dónde queremos llegar, qué transformación realmente hay que llevar a cabo. Porque los gobiernos, vos ahí cuando me presentaste, hablabas de que si bien he estado en muchas campañas electorales, a veces como estratega, a veces como encuestador, en distintos roles, sí me ha tocado asesorar a un montón de presidentes. El tiempo es muy poco. Si vos no tenés las cosas claras desde el primer momento, si entras a ver cómo es la cosa, el monstruo te come, porque hay una cantidad digamos, de rutinas, no sé, de procesos que uno no los entiende, pero que después se da cuenta que son, digamos, totalmente para que un cierto grupo o sector siga teniendo ciertos privilegios. Está lo que en Estados Unidos llaman el deep state, ¿no? El estado profundo, es un conjunto de gente que está ahí, que no cambia, ¿no? Y uno puede creer que hay cambios arriba y esos están ahí agarraditos. En la época soviética, en los países, digamos, del otro lado de la cortina de hierro, se hablaba de la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura viene a ser como el listado, ¿no? ¿Quién está en la lista, quién está y quién no? Y los que estaban en la nomenclatura estaban todos fenómenos, el resto que cambia, ¿no? En México se llamaba de la familia revolucionaria, los que eran descendientes o algo de los que habían hecho la Revolución Mexicana hace 100 años, esos estaban todos acomodados en el PRI. Hay muchos fenómenos de este tipo, que si cuando uno llega al gobierno no tiene bien claro qué va a hacer con ellos, y claro y correcto, uno podría tomar medidas muy fuertes y pifiarlas. Yo creo que eso le pasó a Liz Truss en Inglaterra ahora, que quiso ser Margaret Thatcher desde el primer día sin ser Margaret Thatcher y no anduvo. A mí, si bien es un fenómeno distinto, me parece súper interesante qué va a pasar en Twitter ahora con Elon Musk, ¿no? Que entra echando a todo el mundo, que uno dice, bueno, esto puede ser un desastre o quizás es exactamente lo que hay que hacer. Esperemos que este señor tenga un buen plan, digamos, y sepa Sí, sí. y lo que está haciendo. Pero eso de entrar medio pidiendo permiso, te voy a dar un ejemplo argentino, que más que un ejemplo es una interpretación. En el año 2015 se decía a principios de año que para ganar las elecciones Macri tendría que aliarse con Massa. Massa andaba ahí como líbero. Después de haber leído bastante bien a Massa en la elección del 2013, había un cierto coqueteo. Y desde el PRO, y eventualmente Juntos por el Cambio, hicieron gala de no aliarse con Massa. Creo que el que insistía mucho en esa recomendación también era Durán Barba, y parecía que hubieran tenido razón, porque ganaron la presidencia. Ahora, cuando uno le pregunta a Macri, ¿y por qué no pudo hacer todo? Es que solo teníamos un sexto de los diputados y un tercio de los senadores, algo así. Pero sabían eso. Y sabían que quizás en una alianza con alguien como Massa hubieran podido hacer más. Después se pasaron el primer año de Macri todavía esperando a ver si hacían una alianza con Massa o no.
Y ahora aparece Massa como parte, ¿no?, de este triunvirato del Frente de Todos, como alguien que le está dando algo de gobernabilidad, no ninguna maravilla, pero al Frente de Todos. Entonces, esa claridad política, ¿no?, donde uno dice, bueno, acá estamos viendo algo no que pasó, sino que no pasó. Pero entonces, si no hiciste lo que tenías que hacer para tener apoyo legislativo, entonces no te quejes de que no lo tenés. Y si no lo tenés y entras en un gobierno que encuentra las cosas muy mal, decí que las cosas están muy mal y manejar mejor tu comunicación estratégica, digamos, y no sigas con las políticas del otro. Entonces creo que hay mucho para aprender, y a mí me dio un poco de miedo cuando, más miedo, no me gustó cuando Macri tituló su libro Primer Tiempo, porque sonaba mucho a que si me dejan un segundo tiempo van a ver que esto sí funciona. Y es un fenómeno que uno lo ve en política a veces, de alguien que trató de hacer algo, no funcionó y quiere que lo vuelvan a elegir, porque esta vez ya van a ver que yo tenía razón de alguna manera, cuando me parece que es mucho más útil poder decir qué fue lo que aprendí y qué se va a hacer distinto. Bueno, pero me parece, Felipe, que yo estuve escuchando un almuerzo que dio un pequeño discurso Macri hace 10 días atrás, y hoy tiene un discurso muy parecido al que tenemos en Libertad y Progreso, por ejemplo, ¿no? Aún del análisis de su propio gobierno, que otros ministros de su gobierno no lo tienen, que están Claro. en tesis tuyas, ¿no? Entonces algunos de sus ministros dicen, no, hicimos todo bien. Para mí, yo escucho a alguien que dice, hicimos todo bien y salió todo mal, me preocupa, porque entonces sí, no hay salida. Pero no es el Bueno, yo discurso estaba hablando de de cuando ahora. hace 2 años salió el libro Primer Sí, sí, sí. Tiempo, porque No, sonaba a, denme otra oportunidad que voy a hacer lo mismo y esta vez tal cual, va a pero yo lo funcionar. Y me escuché, parece que ese es un riesgo muy, muy grande. En la medida que lo pero está corrigiendo, me parece muy bueno eso, pero y te es quería, el, es pero te el quería chiste agregar lo del que... siguiente, te quería preguntar lo siguiente, Felipe, que es, porque la tesis que tiene ahora, que yo creo que la comparto, pero por lo menos en parte, él dice, él acepta que hicieron las cosas mal, ahora por lo menos las acepta que las hicieron mal porque hizo un gobierno progre, ¿no? Y él lo dice con esas palabras, o sea que le dio bola a todos los progres y se dejó influenciar según sus propias palabras y demás. Pero además él dice, y ahí tengo alguna duda, dice, bueno, no era posible hacer lo que era necesario hacer. Yo ahí lo discutiría, pero bueno, lo interesante es que en su visión él ve que ahora la sociedad argentina se corrió a la derecha y él lo juzga desde el punto de vista de el papel de Javier Milei fue un rol muy importante en ese cambio del pensamiento de una buena parte de la sociedad argentina y que hoy sí es posible hacer en reformas mucho más profundas. Y yo esto lo estoy observando en muchos de los que estamos conversando en política en distintos sectores, inclusive del radicalismo, de la coalición cívica, ¿no? Como que hay una sensación de que si querés estar bien con la sociedad argentina hoy, tenés que estar proponiendo un cambio más parecido a lo que hoy se llaman los halcones que de las palomas. ¿Estás viendo algo así o no estás tan convencido de esto? Mira, esto sería un poco el fenómeno, no exactamente, pero como de Alan García, ¿no? Que cuando vuelve la gente se agarraba la cabeza, pero después hizo un gobierno, su segundo gobierno fue mucho más libertad y progreso y iniciativa privada, etc. Ahora, Alan García hizo eso admitiendo los errores de su primer gobierno, está por ahí, pero un tipo muy, muy creído, muy narcisista, digamos, por ahí le costaba admitir errores, pero ciertamente sus políticas fueron distintas. Pero en gran medida fue porque durante el gobierno de Toledo, que vino antes del de Alan García, se hicieron, más que se hicieron cambios, se mantuvieron los cambios que había hecho Fujimori. Es un poco como Chile, donde muchos de los cambios más duros los hizo Pinochet, pero después los primeros 3, 4 gobiernos de la concertación, o sea, del centro izquierda, fue de alguna manera relegitimando
esos cambios, como diciendo el modelo económico no lo queremos cambiar, tenemos que avanzar sobre otros frentes. En Perú pasó algo parecido con Toledo después de Fujimori, y cuando llega el gobierno Alan García, se encuentra con toda una situación que funcionaba bastante bien, donde un poco una de las ideas centrales tenía que ver con con la inversión extranjera, ¿no? Con una ley de concesiones, y diciendo, miren, en Perú, aunque quisiéramos hacer todo, ni entre los privados y el Estado tenemos plata para todas las inversiones que hay que hacer, entonces tengamos un modelo. Bueno, él se volvió el campeón de eso. Yo no creo que ese cambio haya surgido de él, sino que él se encontró con un país que ya había armado eso y él dijo, soy un estúpido si no me monto con eso. De la misma manera que los cambios que hizo Menem en Argentina, por allá por el año 91, 92, no tanto surgieron, no eran ideas de Menem, sino que a Menem todo el mundo le dijo, mira, es por acá, entonces dijo, sí, y se puso adelante y le dio sustento político a eso. Entonces, siguiendo un poco esta línea, es importante, claro que es importante lo que diga y piense Macri o Patricia Bullrich o el que sea que pueda ser el presidente, digamos, de Juntos por el Cambio. Pero también es muy importante que exista todo este mecanismo alrededor, ¿sí? O sea, la sociedad pensante organizada que apoye este cambio. Entonces, cuando vos haces esa pregunta de si la derecha ha sabido hacer el cambio o no, a mí me parece una observación que hago a veces, es que hay sectores, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con el empresariado en distintos países, tratando de avanzar políticas, digamos, de inversión, de empleo, de desarrollo, desde el punto de vista de los empresarios. Y cuando hay un gobierno más progre, un gobierno más de izquierda, muchas veces, individualmente por lo menos, ellos tratan de adaptarse, de decir, bueno, a mí que no me peguen, yo por ahora hago esto, sí, yo pienso esta otra cosa, pero después vemos si se puede cambiar. Los representantes empresariales muchas veces son representantes que tienen que ir a negociar con el gobierno de turno y muchas veces se vuelven funcionales al gobierno de turno. Y entonces esta visión de cambio más profundo, de hacer las cosas de fondo, también tiene que estar en ese sector. O sea, no solo que haya un político convencido de que, sino todo un sector entienda y encuentre la manera de organizarse, porque si no entramos en un tema de los free riders, que bueno, sí, ustedes vayan, den la batalla, hagan el cambio, yo sigo amigo de este gobierno por ahora y después me cambio al otro. Eso obviamente tampoco funciona. ¿Y cómo Entonces me estás parece viendo que a los empresarios argentinos en ese sentido? y no los estoy viendo. Los empresarios, primero que hay pocos, los que hay el gobierno los ahuyenta, somos una gran fábrica, somos creadores de emprendedores, innovadores, que se van a otros países, somos una gran fábrica de productores agropecuarios de avanzada que terminan desarrollando el negocio de la soja en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, porque de acá los echamos. Sí, O y sea, los mercados libres y los Satellogic y los de alta tecnología exactamente. también. Entonces, ahí hay un problema, hay un problema serio de cómo organizar al empresariado. O si querés ir a un ejemplo, porque esto no solo se aplica al empresariado. En Nicaragua, Daniel Ortega ha impuesto la dictadura, pero más así Feroz. draconiana, parece Corea del Norte. Y hubo una ventana que se abrió en 2018 con las protestas que tomaron las calles y que pensaron que iba a haber unas elecciones libres y qué sé yo. Y poco a poco Ortega la fue, digamos, es bastante tiempista, la fue primero controlando y después destruyendo y ahora los tiene presos o los echa o lo que sea. Lo interesante es que durante todo ese periodo, muchos de los opositores
parecían más cómodos en el rol de opositor oprimido, pero que negociaba con el gobierno y de repente algo le daban. ¿Sí? O sea, como que había una competencia de ese pedacito que Ortega dejaba para que hubiera algunos diputados. Bueno, yo quiero mi pedacito de eso, que para comprometerse con el cambio más profundo que había que hacer. ¿Sí? Me parece que con el empresariado pasa algo parecido. Si yo soy, no sé, qué sé yo, si yo soy un vitivinicultor, quiero el Malbec, ¿no? O si soy quiero, me parece que falta armar el discurso del cambio más profundo y no el específico de cada uno, porque cada uno de alguna manera asume que este tipo de régimen va a ser, o por lo menos esa es su zona de confort, ¿no? Y de alguna manera hay que ver si se puede salir de esa zona de confort, ¿no? El tema este que, bueno, que no hemos hablado mucho de mi teoría de la primaria permanente, ¿no? Que de la misma manera que hace 40 años se empezó a hablar de la campaña permanente, primero se habló de forma crítica en Estados Unidos en los años, más o menos a partir del año 80, 81, que parecía que ¿no? Estados Unidos se la pasaba haciendo campaña, qué terrible, cómo podemos pasar a eso. Y 20 años más tarde, cuando hubo una serie de libros como que reanalizando el tema de la campaña permanente, lo que decían era, no, esto es así, no es ni bueno ni malo, así es la política, es una campaña permanente, ¿qué hacemos? ¿No? Creo que con la primaria permanente estamos en esa primera etapa de ver algo que nos parece que no funciona, que hay un montón de políticos de medio nivel que mientras sean los que podrían ser candidato o presidente, tienen una cuota de poder, manejan cierto poder, pero que parecería que no terminan de hacer el trabajo, de convertir esas partes en una ley y en un buen gobierno. Y una de las interpretaciones es que ser parte de la primaria permanente es una zona de confort, porque no termino de perder. Por ejemplo, si para ir a la primaria más que nosotros tenemos más cerca, la de Juntos por el Cambio, que no terminan de definir reglas de juego, etc. Una parte fundamental de cualquier primaria, si vos y yo decidimos participar de una primaria, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a que si uno pierde va a apoyar al otro. Por supuesto. Inclusive ser parte de su gobierno o lo que sea, ¿no? Entonces, esa ronda de decir, ok, vamos todos, no importa quién sea el que quede, todos vamos a estar ahí. Ese es un primer paso, pero es un primer paso que en el momento que uno diga, tanto si vos ganás, yo te voy a apoyar a vos, yo puedo sentir eso como una pérdida de poder mía. ¿Por qué voy a depender de vos? El ejemplo de Inglaterra también es interesante acá, porque tienen este sistema muy loco de cómo elegir a los primeros ministros si son del Partido Conservador, porque el Partido Laborista tiene otro sistema. Y que nos puede parecer bastante inestable o que podría ser mejorado, pero tiene una característica, que es que en el momento que uno gana, ese ya es el primer ministro, ordena, le da órdenes, al que no le gusta muchas veces dice, bueno, yo en este gobierno voy a ser miembro del Parlamento, pero no voy a ser ministro, etc. Y se ponen a trabajar. O sea, son primarias que se resuelven, aunque después se repitan, pero se resuelven y queda un líder. Uno de los problemas de Estados Unidos hoy, me parece, es que Biden nunca resolvió el tema del liderazgo. Entonces, él es presidente, pero está todo el grupo de afroamericanos que piensan que es presidente gracias a él y entonces quieren exigir tal cosa y tal otra cosa. Está el grupo de el squad, ¿no? Las cuatro, Anastasia Ocasio-Cortez y las otras tres señoras estas que tienen una agenda muy, muy extrema, entonces ellas quieren empujarlo de ellos, y entonces no hay un gobierno bien definido con una cabeza bien definida. Entonces, estos procesos donde está claro que necesitamos construir algo nuevo, que hay piezas que van a encajar para construirlo, ¿sí? Juntos por el Cambio tiene 5 o 6 piezas, por ejemplo, ¿no? No pueden quedar, eso no puede ser un statu quo permanente.
sea, no podés estar en primaria permanente sin resolverlo, ¿sí? A menos que dentro de 20 años alguien escriba otro artículo y diga, sí, hoy la primaria permanente es así y funciona. Bueno, entonces definamos cómo funciona, ¿sí? Pero hoy por hoy es una colección de personas que podrían ser, o de grupos que podrían ser, y que no parecerían estar avanzando en una definición y una organización. Hasta cierto punto, Macri en el 2015, si se hubiera animado a hacer una alianza con Massa, probablemente él también hubiera ganado la presidencia, pero quizás hubiera tenido una base legislativa que le hubiera permitido empezar a hacer algunas cosas. Probablemente Muchos eso que... que estás mencionando es un poco la idea que tiene Larreta, ¿no? De hacer al día de hoy una alianza con Massa, ¿no? Y él busca esa Puede idea del ser, ojalá. 30% Sí. del electorado. A veces Larreta da la impresión de querer hacer una alianza sin saber para qué, ¿no? Que lo que le importa es que seamos muchos, digamos. Ese es el miedo que... Por eso A digo eso que iba a hay ir, que tener ¿no? las Porque dos tenés que tener una patas, ¿no? visión de hacia dónde querés ir, Claro. porque si no Tenés que estás en tener una el... visión, que es un poco lo que decías vos, ¿no? De tener una visión de hagamos cambios de fondo y tener una experiencia política, como ver cómo son las alianzas que hay que armar. La dupla más cercana a eso, quizás en Argentina en los últimos años, habrá sido Cavallo y Menem. Que Cavallo tenía una visión muy clara, nos guste o no, pero era muy clara, y Menem iba negociando, acordando, y qué sé yo. O para dar un ejemplo de más lejos, Angela Merkel, que muchos admiramos mucho de lo que hizo, no sus negociaciones energéticas con los rusos, parece que no están inteligentes, pero gobernó gran parte de su largo periodo en una gran coalición, o sea, coaligada con sus opositores de los socialdemócratas. Y entonces ella sabía que en esa coalición ella podía lograr ciertas cosas y tenía un poco la paz política para avanzar con esas. Quizás no podía hacer todo. ¿Eh? Entonces yo creo Claro. que son necesarias las dos partes. Ahí tengo una pregunta que ya nos queda poco tiempo, pero me parece que es interesante que nos metamos en esto y tiene que ver con lo que decís de Merkel. Porque Merkel hizo eso, pero también para apaciguar a los verdes, por ejemplo, cerró las plantas nucleares, ¿no? Y que hoy visto, en aquel momento muchos estábamos en contra, decíamos, nos parece un disparate, pero hoy es obvio que fue un disparate, ¿no? Y están viendo de cómo hacen para reactivarlas y demás. Entonces, Sí. acá cuando te escuchaba todo este tema de cómo ir haciendo las alianzas y la interna de Cambiemos, y suponiendo que una vez que uno se elija, si tenemos paso a través de las PASO, y si no, veremos cómo, que es otro problema adicional que se le agrega a todo este asunto, pero los demás van a apoyar. La pregunta es si además se amplían hacia algo más amplio. Y ahí hay dos alternativas, o es una parte del peronismo, o es este nuevo fenómeno, y ahí va la pregunta, que es el nuevo fenómeno de Milei. Entonces me interesaría que nos cuentes un poco cómo es tu interpretación del fenómeno de Javier, que pasa del 0 al 20 y pico por ciento de los votos, muy rápidamente, y se transforma en algo que es muy potente desde el punto de vista del mensaje y del apoyo que tiene, sobre todo en la juventud y demás, pero que todavía desde el punto de vista del armado político que tiene, me parece un poco precario, pero no sé cómo lo estás viendo vos. Mira, Milei pasa del 0 al 25% de intención de voto, ¿no? O sea, producir los votos en una elección a veces no es lo mismo que tener una intención de voto en un momento dado, sino hay que preguntarle, no sé, al ingeniero Bloomberg, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha gente que capta el interés de la gente por un tiempo, pero después convertir eso en un movimiento político y que la gente vote. No digo que Milei no lo vaya a lograr, pero digo, falta ver eso, ¿no? En este momento yo creo que Milei está funcionando más como una especie de satélite que podría ser después parte de una coalición, pero coalición a la europea, de que primero son las elecciones y después se arma la coalición. A ver cuántos diputados sacaste, a ver, vamos a contarnos las costillas mutuamente y ahora sí vamos a ver qué pasa. Me parece que para Milei sería para él un error pasar a ser parte de Juntos por el Cambio ahora, porque entonces se diluiría. Pero para darte otro ejemplo que me pareció interesante, como a partir de esta película Argentina 1985 está muy de moda revivir la época de Alfonsín y qué fue Alfonsín.
Y la verdad es que yo empecé en la consultoría política en esa época, allá por el año 81, 82, empecé a ver cuando de alguna manera perdemos la guerra de Malvinas, el gobierno llama a elecciones y empiezan los procesos que terminan en la candidatura de Alfonsín y la candidatura de Luder. Mucha gente no recuerda que hubo primarias procesos internos. El proceso radical, que era entre Renovación y Cambio, la línea de Alfonsín, que era tradicionalmente minoritaria, y la línea nacional, donde estaban como los herederos, digamos, del alvearismo, les dirían, qué sé yo, pues donde estaban Trócoli, Pugliese, de la Rúa, etc. Pero Alfonsín, en el proceso interno, pues a los radicales siempre les encantó tener muchas internas, que lo hacían por distrito y con la regla del 25%, o sea que tenías que tener 25% de los votos para sacar por lo menos un representante en la representación de tu distrito. O sea, había un sistema, no es que las primarias sean una cosa nueva. Finalmente, Alfonsín gana, y cuando gobierna, la gente de línea nacional gobierna con él. O sea, Trócoli es ministro del Interior, de la Rúa es senador y, digamos, apoya mucho desde el Senado, etc. O sea, ahí hay un proceso de coalición que es interesante, porque en lo formal fue exitoso. En lo informal, como diría un señor por ahí, se les escapó la tortuga. Alfonsín gana con más o menos, esto lo estudiábamos justamente con Manolo Mora y Araujo en esa época, que habíamos hecho un mapa ideológico de los argentinos, que Argentina tenía un 30 y tanto por ciento que los llamábamos socialdemócratas, y que era el voto básico de la UCR. Pero había un 15 o 20% de voto liberal, que tenía ideas ya, liderados obviamente por Álvaro Alzogaray en esa época, que tenía ideas de la libertad y la apertura y todo lo que sabemos, pero que votaron por Alfonsín, y Alfonsín sacó el 52% de los votos. A esa coalición, Alfonsín no la cuidó. O sea, Alfonsín tomó ese 52% de los votos, pero gobernó para el 32% socialdemócrata. Dentro de ese porcentaje, sí tomó en cuenta a Renovación y Cambio y a Línea Nacional, pero no tuvo la visión de ver la coalición como un fenómeno de opinión pública. Me acuerdo que yo en el año 87, cuando fue lo de Semana Santa, la casa está en orden y todo esto, digamos, el levantamiento de las caras pintadas, yo escribí una cosa que hoy parecería como redundante, como demasiado obvia. Y dije que el apoyo a Alfonsín en la clase en Plaza de Mayo, que evitó que hubiera un golpe, fue un fenómeno de opinión pública. Y que la opinión pública se había vuelto un actor en la política argentina. En ese momento eso era una novedad. No se hablaba de eso. Uy, mirá, sí, es cierto, la opinión pública es ahora un actor. Hoy, obviamente, eso lo damos por descontado, y hay múltiples ejemplos de cómo pasó eso. Pero Alfonsín no se dio cuenta de eso. Entonces, él gobernó solo para el 60% de los que lo votaron. Es más, su ambición era poder incorporar al voto peronista, ¿no? Al voto liberal, y armar su famoso tercer movimiento histórico. Y ahí perdió de vista quienes lo habían votado. Y ese fue de alguna manera el final de Alfonsín, que no fue como presidente en la parte, digamos, institucional, la parte de derechos humanos fue muy exitoso, en la parte económica fue un desastre. Me tienta hacer un paralelismo con Macri ahí, ¿no? Porque hizo algo parecido, tal vez. Bueno, por eso digo que yo creo que tenemos bastante para repensar, y a mí me preocupa a veces cuando veo gente que se ha decidido idealizar a Alfonsín. Y veo gente que probablemente no había ni nacido cuando gobernaba Alfonsín, o quizás estaban en el kinder en esa época, haciendo unos análisis, y uno dice, yo lo conocí a Alfonsín, esto no era así, lo que están haciendo es armando un discurso que a ellos les cae bien. Me pareció interesante también el artículo de Fernando Iglesias
sobre la película, como diciendo, mira, mira todo lo que dejaron fuera. Totalmente. No nos queda Yo no la vi ahí más todavía, pero me da esa claro. sensación. No, y Fernando Iglesias empieza su artículo diciendo ojalá que ganen el Oscar, que festejemos, que es una linda película, lo que quieran, pero no es la verdad. Y no es la verdad no necesariamente porque se digan cosas falsas, sino que se deja fuera, por ejemplo, a la CONADEP. Sí. Entonces uno dice, bueno, el juicio solo es entendible con la CONADEP, ¿no es cierto? Y por lo que leí, se deja fuera también la historia previa, ¿no? La AAA, Sí, los sí, montoneros, toda todos los digamos, crímenes. la responsabilidad del peronismo en haber armado la violencia, que ahora se hacen nosotros no fuimos, ¿no? Entonces, me parece que hacer un poco ese examen, ¿no? Por ejemplo, este tema de las coaliciones de Alfonsín, que logró juntar la coalición radical, pero se olvidó de los liberales, que sí habían votado por él, y después se fue a buscar a los peronistas, que nunca le interesó votar por eso, ¿sí? Entonces, me parece que estamos en un momento, y esto que estamos hablando mucho de Argentina ahora, lo podemos extrapolar a Chile, a Colombia, a México, hay que cambiar un montón de nombres y cosas, pero esta búsqueda de una organización y un funcionamiento político que de alguna manera sostenga políticas de prosperidad en el largo plazo para todos, yo creo que es una tarea que la podés hacer desde el gobierno, pero también la podés hacer desde la oposición. A mí me parece, insisto, sobre este tema, muy importante qué va a pasar con, no sé si Bolsonaro o el bolsonarismo, como quieran llamarlo, en Brasil ahora, y qué termina de pasar con Juntos por el Cambio en Argentina, que no están en el poder, pero me parece que lo que vayan haciendo, lo que vayan decidiendo es absolutamente fundamental para lo que va a terminar pasando en nuestro país. Entonces, Tenemos, cuando hablamos de marea roja, marea celeste, qué sé yo, es como que estuviéramos viendo un mapa y estamos viendo de qué color está pintadito por arriba, ¿no? Pero de repente por abajo viene un tsunami que después de repente ¿no? va a generar una ola de otro tipo. Y que hemos acumulado en todo este tiempo, porque también hay una tendencia que a veces me preocupa, que en la medida que vienen nuevas tecnologías y las redes sociales y vemos ciertos fenómenos, hay una cierta tendencia a decir, todo lo que sabemos no sirve para nada, esto es nuevo. Claro, eso te permite decir cualquier cosa. Esto es nuevo y va a ser así, o esto es nuevo y debería ser así. Y probablemente gran parte de lo que está pasando es nuevo, o una parte importante. Pero muchísimo de lo que está pasando, no digo que hay que retrotraerse al gobierno de Alfonsín para entenderlo, te puedes retrotraer, no sé, al Imperio Romano y vas a encontrar fenómenos políticos de este tipo. O sea, hay muchos ejemplos de esta lucha entre la institucionalidad, ¿sí? Y los gobiernos personalistas. Y cómo la construcción de la institucionalidad es muy difícil y que aparece esta especie de zona de confort, como la decadencia del Senado romano, ¿no? Sí, somos los institucionales, pena que hay un emperador, ¿no? Pero acá estamos fenómenos nosotros, digamos, ¿no? Y Entonces, Felipe, como para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque charlar contigo me pasaría horas, y si nos tenemos un whisky en el medio, más todavía, pero digamos, la próxima. la próxima. Yo creo que una pregunta que me gustaría hacer, y creo que a la gente que está escuchando le va a interesar, es, no sé si la querés contestar a esta pregunta y podés no contestar si no querés, pero de todo este panorama de la oposición en Argentina, ¿quién te parece que sería el líder que podría contribuir mejor a armar todo eso y a agarrar la papa caliente que va a recibir, porque va a recibir una Argentina quebrada el año próximo, probablemente en una situación muy cercana a la hiperinflación, que va a ser un proceso difícil de evitar, si es que no se desata antes, ¿no? Pero si llega sin Claro. desatarse, o sea, o va a recibir algo que ya estalló, o va a recibir una bomba a punto de estallar. Mira, es una pregunta que siempre se hace, pero
recuerdo una cena hace unos años, no me acuerdo si estabas vos o no, que hablamos de todos los problemas del personalismo, ¿no? Después le preguntamos quién es el que lo va a hacer. Y cuando eran las 2 de la mañana, le decía, sí, pero ¿quién podrá resolver esto? Entonces uno piensa, no entendiste nada, ¿no? Yo creo que hay 4 o 5 líderes, y puede ser que haya más, que pueden contribuir a eso de distintas maneras. Entre esos líderes yo incluiría a Macri, a Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, seguramente a Lilita Carrió, posiblemente a Manes, quizás Pichetto, pero no todos tienen que ser presidentes. Por ejemplo, si Macri lograra convertirse como una especie de referente, como una especie de chairman, digamos, de que decir, bueno, yo doy un paso atrás, pero tengo un rol dentro de esto. Pues estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea, no todos tienen que ser el que es presidente, líder, de todo. Yo creo que tienen que formar un equipo. Todos tienen que empezar por ponerse de acuerdo en que que haya ciertas reglas de cómo se forma ese equipo, que cuando se forme lo van a apoyar, no se van a borrar. Más allá de que uno diría que la expectativa es que por lo menos uno se borre después, porque siempre pasa, pero uno dice, no, acá no hay que sacar los pies del plato. Entonces, qué lindo sería que no importe cuál de ellos sea, ¿no? Y que uno diga, bueno, acá puede haber distintos papeles. Yo creo que Patricia Bullrich ha asumido el papel, digamos, de poder hacer cambios más profundos o más frontales. Quizás no tiene la capacidad o no lo ha logrado hasta ahora de proyectar una visión estratégica. O sea, tiene, desde mi punto de vista, una conducta muy táctica, muy reactiva, como que va buscando su espacio a partir de donde está. Rodríguez Larreta aparece como el gran mandarín, el gran administrador, ¿sí? Pero también, como decíamos antes, no queda tan claro administrar para qué. Uno se lo podría imaginar a Rodríguez Larreta como uno de esos líderes legislativos, como Lyndon Johnson antes de ser vicepresidente y presidente, digamos, que lograban trabajar juntos en espacios grandes de alguna manera. Hoy tenemos de presidenta de la Cámara de Diputados a quien es Cecilia Moró, ¿no? Responsable de que 30.000, 40.000 muertes con el tema de no aceptar la vacuna de Pfizer, ¿no? O sea, tenemos una gran pobreza en ese espacio. Y yo creo que uno puede ir armando, creo yo, como distintos roles. ¿Qué preferimos? ¿Un equipo de fútbol, ya que viene el Mundial, con un jugador, como decían, tal persona más 10? ¿O un equipo que tenga 4 o 5 que tienen claro cómo juega ese equipo y otros que... Yo prefiero lo segundo. La primera por ahí es todos pensamos en México 86, etcétera, ponerse el equipo al hombro, este tipo de cosas. Pero eso está bonito para la épica, para la película, pero a mí me parece que la estructura que se arme es más importante. Y ciertamente varias personas pueden ser importantes dentro de esa estructura. Yo creo que si miramos algunos periodos exitosos de la historia argentina, bueno, Alberdi, que por tirar un nombre, digamos, ¿no? Alguien que tuvo muchísimo que ver y no fue presidente ni nada, ¿no? Pero estaban ahí en esa construcción. Lo que me parece es que es como que estuvieran en esos partidos de fútbol de los chicos que hacen pan, queso, y después eligen, ¿no? Y están todos reunidos mirándose a ver quién juega con quién, contra quién, pero no empieza el partido. Entonces, bueno, a ver, armen el equipo y vayan. Y yo creo que hay varias combinaciones ahí posibles. Pero para mí se está dando este fenómeno que yo lo llamo la primaria permanente, donde la zona de confort es quedarse en esa situación, decir qué lindo que subí en la encuesta o bajé en la encuesta, o no, qué lindo que bajé, no, pero que subí, o que esto y que el otro, acá estoy, ya van a ver,
pero más, ahí están cada uno más enfocados en una especie de confort propio y no en el armado de algo que sea más grande que ellos. Yo creo que ese es el gran desafío. Bueno, me encanta terminar con esa frase porque creo que es exactamente así, ¿no? Que hay que buscar un equipo y que hay que incluir también a los gobernadores, ¿no? Los que van a ser los gobernadores, porque esta transformación no la puedes hacer solamente desde la nación, necesitas las provincias y los municipios que también hagan sus reformas, y si no, la Totalmente. Argentina no va a salir adelante, ¿no? Así que Felipe, te agradezco muchísimo, siempre es un lujo charlar contigo y espero tenerte nuevamente aquí próximamente. Los acontecimientos en Argentina creo que vamos a vivir en una etapa acelerada en los próximos trimestres. Así es que sería Tal cual, y bueno bueno, la próxima con el whisky, entonces. la próxima con el whisky. Hacemos eso. Confirmado. Un abrazo muy grande, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Igualmente, un abrazo, Agustín, y a todos.